Ya, gente, después de haber hablado de dramaturgia pura y dura, vamos a hablar de un tema vinculado para cerrar así, como broche, que es el análisis dramatúrgico. Eduardo ya estudió algo así en el taller, pero esta es la versión precargada. Y sobre todo que está ya con dos modelos de análisis, que son los dos más usados ahorita. ¿Por qué hablar de análisis dramatúrgico? Porque cualquier tarea creativa, sea de intérprete, ejecutante, o sea de creador, escritor, director, incluso director de cine, videógrafo, documentalista, implica un análisis dramatúrgico. Si entendemos que el texto es más allá de un guión, ¿no? El guión no es texto. Bueno, el guión es texto, pero el texto es un concepto bastante superior al guión. Entonces sí es importante como para entender la tarea creativa de una manera más profesional. La diferencia entre un buen director, por ejemplo, que hablamos de dirección, y un director que no le va muy bien, es el análisis dramatúrgico. Y es algo que no se enseña lo suficiente. Tú fíjate los currículos de escuelas de arte con especialistas en dirección, muy poco se habla del análisis dramatúrgico. Sin embargo, es uno de mis hobbies. Me gusta mucho el análisis dramatúrgico. Yo uso una metodología un poquito diferente a la que les voy a compartir, pero inspirada en las que les voy a compartir, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis dramatúrgico? Es el proceso que estudia en profundidad un texto dramático, ya sea una obra de teatro, un guion cinematográfico o una novela. Su finalidad es revelar cómo los distintos elementos interactúan para transmitir un significado coherente, ¿no? Y cohesionado. Le dicen dramatúrgico no porque es necesariamente aplicado al texto dramático, sino porque está inspirado en metodología dramatúrgica. Sin embargo, es bien diferente escribir. El proceso de escribir o de estructurar una historia sí dista bastante del proceso de analizar y recurre a otras herramientas. Son como dos extremos, ¿no? Por un lado tienes la dramaturgia, que es la generadora de los textos dramáticos, y el análisis dramatúrgico está al otro extremo, decodificando lo que ha sido escrito en una primera instancia, con la diferencia de que no solamente puedes analizar dramaturgia, ¿no? Puedes analizar desde la perspectiva del análisis dramatúrgico poesía, ensayo, cualquier cosa. Incluso puedes aplicar análisis dramatúrgico a tus propias obras y vas a encontrar cosas que tú no sabías que habías escrito. Y eso es muy interesante. Porque te analizas a ti mismo y encuentras cosas que no sabías que habías escrito. Esto yo no lo cuando le hice análisis dramatúrgico a Yuli, yo ya tenía la puesta diseñada en mi cabeza desde que escribí la adaptación. Pero de ahí, cuando me encontré con una realidad diferente a la que yo esperaba que se me pasara. Porque los actores, si bien pueden parecerse un poco a lo que imaginas, no todos tienen la misma formación, no tienen un trabajo parejo, no tienen su desarrollo sensible no está necesariamente vinculado al tuyo, entonces sí hay necesidad de hacer cambios, inevitablemente. Entonces ahí yo me di cuenta que tenía que buscar cosas que yo no había prepensado. Entonces sí había una necesidad de recurrir a esta metodología para encontrar cosas que que podían hacer que el asunto funcionara, ¿no? Miren, si teníamos a Nia, que tenía bastante recorrido, pero bastantes limitantes en aspectos técnicos, lo mismo con Anthony, que tenía una facilidad para el cuerpo, no tanto para la parte emotiva, la parte que cuesta la vida, la parte emotiva.
y una Avi que venía del TU con muy poca experiencia escénica y que había que, de cierta manera, nivelarla, porque Anthony y Nia trabajaron conmigo ya 2-3 meses antes de que llegara, pues sí había que nivelar, ¿no es cierto? Pues sí, es algo que ayuda mucho en el proceso, es algo que ayuda demasiado en el proceso creativo, ¿no? ¿Por qué es importante? El análisis dramatúrgico mejora la comprensión de la obra y permite desarrollar una interpretación. Además, valora la calidad de la creación y proporciona herramientas para los directores, actores en su puesta en escena. ¿Cómo tú sabes que una obra está bien escrita o mal escrita? Más allá de me gustó o no me gustó. Es a través de un análisis, no puede ser de otra manera. Entonces, muy pocas son las obras que te gustan que pasan el filtro de un buen análisis dramatúrgico. Muy pocas. Por ejemplo, este año en el colegio donde yo chambeo, como la idea de la directora es sacar, ¿no? Las obras de primaria no quieren que las dirija yo, no las están dirigiendo las propias profesoras de dramaturgia, dirección, no saben nada de las pobres y las han mandado a los leones, básicamente. Entonces, recurrieron a una estrategia muy fácil y muy difícil de errar, que es coger historias muy conocidas. Las iniciales están haciendo Coco, y ahí están haciendo Aladino, la de Carroll, ¿cómo se llama? Alicia en el País de las Maravillas y así, ¿no? Entonces son historias hiper conocidas. Entonces te ponen la musiquita y los chibolos que han visto les dicen, pero ¿qué quedó después de eso? El problema de esas puestas, más allá del movimiento escénico, lo han intuido bastante bien, es que esos guiones son nada. No tienen ni pies ni cabeza, no tienen idea de cómo organizar las cosas, ¿no? Entonces, eso te permite el análisis dramatúrgico. A mí me gusta, yo llegué al análisis dramatúrgico desde la crítica, más que de la dirección, desde la crítica teatral. Es importante porque, si no, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo mejoras como artista? ¿Cuáles son sus objetivos? Mejorar la comprensión de la obra. El análisis dramatúrgico facilita el entendimiento de las diferentes capas de significado en un texto dramático. Al estudiar sus elementos, los espectadores pueden desentrañar la complejidad y los matices que esta obra presenta. Otro ejemplo escolar. A inicios de año yo di justamente con los profesores del colegio un taller para que tengan estratégicas de cómo dramatizar y que la dramatización les ayude a mejorar la comprensión lectora de los adultos. Entonces les enseñé una metodología básica, les dije, ya, ahora ustedes dramaticen. Y les dije, dramaticen piedra negra sobre una piedra blanca de Vallejo. Como no hay un dominio del análisis en general, en más allá del dramatúrgico, me contaron la historia de la muerte de Vallejo. Todas las profesoras, todos los grupos, los subgrupos, me contaron la historia de cómo Vallejo murió. Y nadie se tuvo a pensar por qué la obra se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca, por qué habla del jueves, por qué habla de que le duelen los huesos húmeros, qué relevancia tiene eso con el universo simbólico de Vallejo, que no tienes que ser vallejista para entenderlo. Nadie. Entonces, lo que ves es algo descriptivo. Y el arte no es descriptivo. El arte tiene que ser profundo. El arte tiene que movilizar aspectos de la vida que no están en la superficie de las cosas, ¿no? El gran tema con los clásicos, con las grandes piezas maestras de la novela, de la literatura, de la poesía, de todo tipo de arte, está en su profundidad. Y en las obras de teatro escritas es más interesante porque ¿cuántas puestas de Hamlet habrá en la historia? Cientos de miles, cada una diferente a la
la otra. ¿Cuál va a diferenciar una memorable de una mala? El grado de profundidad de su análisis. Por ejemplo, la versión de Ostermeyer, que es un poquito más, vamos a decirlo, superficial de cierta manera, pero es intencionalmente superficial. Mientras que si tú ves la versión de Peter Brook, es una versión muy profunda, a pesar de que no trae innovaciones, no trae nada visualmente espectacular, pese a que Brook domina muy bien la dirección como para presentar cosas muy espectaculares, sino es que todo lo contrario, es algo hiper sencillo, y en la sencillez hay un nivel de profundidad brutal, ¿no? Entonces, sí es importante mejorar la comprensión. Interpretar la obra, ¿no? El análisis permite a los lectores y espectadores formular interpretaciones personales de la obra basadas en el estudio de sus elementos. Esta capacidad interpretativa forma una conexión emocional y crítica entre el público y el texto. Este es el kit cuando uno dirige especialmente, ¿no? ¿Cómo es que el texto fuente se filtra a través de mi ser? Pues no es de mi persona, es de mi ser, y termina siendo otra cosa. Y eso solo es posible a través del análisis. ¿Cómo es que mi Stanley Kowalski, entre mi llamado deseo, cómo es que mi Stanley Kowalski es diferente del que hizo Brando? Ojo, Marlon Brando no se pone mejor que Marlon Brando en ese estilo de poesía. Quizá los rusos, pero después Brando, de los conocidos, es el grande. Pero y la interpretación tiene que ver con algo que yo me di cuenta que digo mucho cuando doy talleres con niños especialmente, pero que había sido recontra básico para la creación. ¿Qué es la creación? Tomar decisiones. Entonces, en base al texto fuente, ¿cuáles son las decisiones que yo tomo en relación a ese texto? Y esas decisiones tienen que ser informadas. No puedo, es como votar en las elecciones. No voy a votar por el más guapo o la más guapa, tengo que votar por la mejor propuesta. Entonces, esas decisiones son fruto de mi análisis dramático. Entonces, cuando uno empieza a tomar decisiones, es cuando aparece la creatividad. Si es que se queda acá y dice, ya no, quiero esto, ahí es donde empiezas a juntar y a seleccionar partes de tu imaginario que quieres que tomen carne en una puesta en escena, en tu personaje, en tu obra escrita, en tu novela. Es tomar decisiones, por eso es que las personas que no suelen tomar decisiones con facilidad les cuesta la vida. Por eso es importante también que el niño estudie teatro, porque se ejercita en el hábito de tomar decisiones. Si toma decisiones, resuelve el problema. Así de sencillo. Valorar la calidad de la obra, como les decía en un inicio, ¿no? Como yo sé que un texto es bueno finalmente, ¿no? Más allá de mi gusto subjetivo. Por ejemplo, Spider-Man No Way Home. Si tú lo analizas desde una perspectiva analítica, la obra es el promedio abajo, pero es full fanservice. Y cuando apareció Tobey Maguire, que ama Spider-Man, cuando apareció Andrew Garfield, flipaste en colores, como dirían los españoles, ¿no? Y te quedas con esa sensación, y eso es interesante de analizarlo también. Ya sé, así aparecieron. Y han hecho todavía el meme, o sea, full fanservice, ¿no? Pero ¿cómo trasciendes eso? Solo a través del análisis. Más que hablar de dramaturgia, yo diría a través del análisis, que es una habilidad ya escasa en estas generaciones. Cada vez la gente piensa menos, le gusta pensar menos. Y analizar es pensar. Y estos personajes. Ese es el de Family Flowers, ¿no? Creo que sí, pero bien, y son máscaras, ¿no? Lo son. Ellos mismos se han convertido en títeres. Es increíble. ¿Ya? Preparar una puesta en escena, ¿no? Entender los elementos de un texto dramático es crucial para los directores y actores al proporcionar el transformo necesario para traducir el texto escrito en una representación
escénica ejecutiva. Claro, pero eso es, esto es si es que te interesa, ¿no? Pero, como les digo, si yo comprendo bien un personaje de una obra, puedo tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en un personaje famoso, una obra así que todos hayan leído. Ya, bueno, entonces, si yo intento comprender al personaje Hamlet en toda la profundidad hasta donde mi conocimiento alcanza, porque el límite es tu conocimiento. Si conoces algo de psicología o te gusta la psicología, te vas a inclinar por ese lado. Si te gusta la sociología, te vas a inclinar por ese lado. Si te gusta la parte estética, si te gusta la literalidad del texto, te vas a enfocar en eso, ¿no? Pero sobre el fondo donde hayas tocado, tú tomas decisiones. ¿Cómo es tu Hamlet? Junto con el director, me parece este director. En una visión escolar, vamos a decir, Hamlet es la víctima del problema, ¿no? Pero cuando estábamos en la maestría con el profesor, fue el director de tesis, el profesor este profesor estudió en Londres su maestría en texto y es un especialista en Shakespeare, porque ella básicamente solo estudia Shakespeare. Benjamín, el profesor Benjamín. Él decía que los ingleses no ven a Hamlet como un héroe, sino como es un villanísimo. O sea, cuando Claudio muere, lo que se interpreta de todo es que el reino era un desastre, porque Claudio no tomaba decisiones. Claudio vivía la vida loca, era hiperpasivo, le gustaba más pasar tiempo con su esposa, se parecía mucho a Hamlet. No es que sea mal gobernante, sino que una persona ensimismada, ¿no? Con otras prioridades. Entonces, cuando el tío de Hamlet hace lo que hace, lo hace de cierta manera también por el bien del pueblo. Y efectivamente, cuando el tío de Hamlet, cuyo nombre nunca me acuerdo, llega al poder, la cosa empieza ya. Y llega este niñito, Hamlet es un joven, es un niñito, en su berrinche justificado por un ataque psicótico que ve a su papá, destroza el reino, lo destroza, lo deja sin cabeza. Claro que empezaba a agarrar rumbo, se fue al ataque. Entonces, si yo quiero ver ese cambio, he tomado decisiones. Y esas decisiones son interesantes, ¿no? ¿Cómo presentas a Hamlet como el villano? Que lo es, mata al papá de su novia, a la novia la vuelve loca, mata a Rosenkraus y a Guilherme porque le salió del... ya, de ahí. O sea, es un villanísimo, ¿no? Pero se enseña como que Hamlet es la víctima de todo, ¿no? O como es como un justiciero. Hamlet no es un justiciero. Pero ¿cómo tomas esa decisión? También puedo presentar a Hamlet como un justiciero y justificar hasta el asesinato de la novia y que la novia se vuelva loca, ¿no? Lo mismo nos pasaba, por ejemplo, cuando hacíamos de medianoche, que está inspirada en la vida de Yasodhara, la esposa de Buda. O sea, tú vas a escuchar hablar que Buda, sí, Buda, ¿no? Pero es un pésimo padre que le llama a su hijo estorbo, y Rajula significa estorbo, y a la pobre Yasodhara la abandona con un reino atrás. Entonces, decisión. También puedo presentar a Yasodhara como una madre luchona, o puedo presentarla como una víctima. Decisiones. ¿Y de dónde vienen las decisiones? Del análisis. No puede venir de otro lugar. Aplicación en otros textos, obviamente. Las herramientas del análisis dramatúrgico son útiles más allá del teatro, pueden aplicar a novelas, cuentos e incluso películas, permitiendo el entendimiento más profundo de diversos tipos de narrativa.
ejemplo, en la media curricular de la maestría de UNIR, primero estudias un curso que se llama, el primer semestre estudias un curso que es Teoría e Historia del Texto Dramático. A mí me lo dio Benjamín, uno de mis cursos favoritos, muy completo, muy profundo. De ahí en el segundo llevas otro que es análisis dramatúrgico, que no me gustó mucho, el profesor siento que no le tomaba la seriedad al curso, porque era un curso de menos crédito, pero era uno de mis favoritos. Y después llevas adaptación de textos dramáticos. Si no has llevado los otros dos, ¿cómo adaptas? Entonces, en este curso te dicen, ya, ¿cómo adaptas una novela? Te proponen estrategias para adaptar una novela, un cuento, un ensayo. Eso me hace recordar, no sé si han visto 5 metros de poesía. Sí. ¿La obra o No, la obra de Guti. La poesía de Guti empieza con el prólogo. Ajá. Y eso me parece muy arriesgado de Miguel, también muy mal llevado. Por eso es que siempre le critican eso. En todas las mesas críticas que he estado diciendo en esta obra, le echan al tacho eso, ¿no? Entonces, el prólogo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si Miguel dominara estrategias de guión dramatúrgico, hubiera podido encontrar una manera de entregar ese texto de dramático que no se reduce a la reducción, que es una reducción de encontrarle acciones. Eso te van a decir todo, ¿no? Es que hay que encontrarle acciones, ¿no? ¿Por qué? Eso le dijeron a la mesa crítica de la ¿te acuerdas? Y dije, ¿por qué? Esa fue mi crítica, lo defendí todavía. ¿Por qué? Si ya estamos en ley del postdramático, ¿por qué no voy a buscar acciones? ¿Cuál es mi propuesta? Buscarle imágenes. Estados. Imágenes, estados. Entonces, eso va en la línea del mismo Oquendo de Amat, que lo vuelve carne. Sería una traición a Oquendo de Amat buscar acciones. Y sobre todo con los textos que dice agradezco a fulanito de tal. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se va a poner a agradecer así uno por uno? Puede funcionar, pero es una traición al riesgo que toma Miguel, ¿no? Entonces, sí te lleva a una comprensión más profunda. Y eso te vuelve intérprete. Es la diferencia entre un buen artista y uno que no es esto. Por eso es que lo estamos tratando. Principios del análisis dramático. Esta fue la metodología de la maestría que a mí no me gustó mucho, que es ubicar la acción. La acción es el elemento central, o sea, ¿qué debes entender? La acción es el elemento central del drama, consiste en una serie de eventos que suceden a lo largo de la obra, se puede segmentar en escenas, actos, donde cada unidad de acción contribuye al desarrollo del conflicto y a la atención narrativa. Recuerda que cada acción no es la acción escénica, sino la acción dramática, la fábula, el argumento, ¿no? Entonces, si tú no sabes la acción de la obra, no la compras. Y es mucho más allá de decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienes que, mientras más detallado sea, mejor comprendes la acción. El otro elemento del análisis es el personaje, obviamente. Los personajes son los agentes de la acción, definidos por sus interacciones, discursos y pensamientos. Esto acá me voy a detener. Pues, ¿cómo analizo yo un personaje? Pues, de análisis dramático. ¿Cómo se relaciona con los demás personajes? Eso es fundamental. ¿Cuál es su rollo? Políticamente, ¿dónde está? Para reducirlo. O sea, políticamente, ¿dónde está? Es más o menos Su personaje. ¿Cuál es su discurso?
es pro vida, es pro aborto. Y esas cosas, cuando uno construye un personaje, hay que preguntarles. ¿Votaría por Antauro? ¿Votaría por quién votaría? Eso es importante, y la mayoría de nosotros no lo hace, ¿no? Pero cuando uno dirige se tiene que hacer estas cosas. ¿Qué piensa? Casi nosotros tenemos como temas fetiches. Ah, sí, estos temas me gustan. ¿Cuáles son los temas fetiches del personaje? Por ejemplo, el caso de Yerma es la costura. Yerma costura. Está en las ecuaciones. Yerma cosa. Es como su business. ¿Y en qué piensa? En entender mejor todo el tiempo. Sabe coser y pensar en tener lo que cuesta. A eso se reduce. Claro, es muy básico. Entonces, tienes que crearle capas, tiene que haber niveles, tiene que haber interacciones, ¿no? Su evolución a lo largo de la obra refleja las ideas y emociones que el autor desea transmitir, permitiendo al público establecer conexiones con la narrativa. Analizo la acción, analizo el personaje. El conflicto, obviamente. El conflicto es la fuerza motriz del drama, surgiendo de la oposición entre personajes o dentro de sí mismos. Pueden ser internos o externos, como ya hemos hablado, y es crucial para generar interés dramático y desarrollar las acciones, las acciones y decisiones de los personajes. Ya, si te pones técnico, ¿qué tipo de conflicto es? Como interno y externo, a nivel actoral no, pero a nivel de director o de escritor necesitas más. Y no necesariamente que lo encasilles, ¿no? Pero sí tienes que conocer los tipos como para fijarte en diferencias, ¿no? Y en entender diferencias entiendes cosas más profundamente. El espacio representa el contexto físico, donde se desarrolla la acción y puede incluir tanto lugares reales como imaginarios. Este elemento influye en la atmósfera de la obra y puede adquirir un significado simbólico y enriquecer la narrativa. ¿Eso es fotografía de qué obra? No, este es un reel de Mappy. Video Mappy. Eso es Video Mappy. Es un pantallazo de alguien que está haciendo un video. Me gustó porque el Video Mappy trabaja. Claro. Ahí, a mí me gusta mucho José Luis García Barrientos. No lo he traído acá, así que yo uso el uso. Porque habla de cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo analizo yo el espacio, el latente, el patente y el ausente. Creo que eso sirve mucho para entender varias cosas, ¿no? Ya saben que el latente es el espacio real, físico. El ausente es el que, por ejemplo, si estamos en una obra y yo digo, y fuera del escenario, pues dices, vamos a la cocina. Y salen los actores hacia la cocina. El público sabe qué es la cocina. Es la pata de la derecha, no es la cocina. La pata de la derecha. Pero es un espacio patente. Y ausente es, ay sí, la última vez que estuve en París, nunca va a aparecer el espacio. Solamente lo mismo. Eso te ayuda mucho a entender varias cosas. El tiempo. El tiempo se refiere a la duración de la acción y puede ser lineal o no lineal. La forma en que se estructura el tiempo afecta a la percepción del relato, creando ritmos que enganchan al espectador y contribuyen a la atención dramática. El tiempo es todo un tema en el análisis dramático. Es quizá el capítulo más duro de leer del libro de José Luis Barrientos, porque hay elipsis, hay ciclo, hay 7000 tipos, y son 7000. Y comprenderlo realmente es recontra difícil porque el tiempo es hiper subjetivo. Es más, mi percepción del tiempo es diferente a la de cualquier otra persona. Todos tenemos una percepción del tiempo muy personal, y entonces eso complica mucho todo el análisis. Pero sí tienes que tener una idea. Temporalmente, ¿dónde te ubicas? Porque, sin embargo, tener una perspectiva personal también hay una convención de lo que es el tiempo, ¿no? Para que se puede manejar
esa particularidad y ponerla como convención también, al menos en una obra, porque ya entras en distintas convenciones para que te presenten un tiempo diferente. Por ejemplo, hay la cantante calva que se peina de los millones. El tema es el tiempo. Y el personaje central es un reloj. Por ejemplo, para Ionesco, ¿cómo escribes una obra sobre el tiempo? Sin llegar al cliché de el bebé que crece. Salvo que seas Fellini y su ¿cómo se llama esta película que dura 6 horas? 1900, que es una maravilla con Robert De Niro y Gerard Depardieu, es una maravilla. Dura como 6 horas. ¿Qué película es? 1900. Es un película. Es la historia de una amistad, es Boyhood antes de Boyhood. Boyhood es Chancaya 20, la obra. Y el Once Upon a Time in America también, porque se ve como que es una infancia, bueno, ese cliché que mencionas, infancia, adolescencia y adultez. Ley Ionesco. Ahí te das cuenta que en el teatro los papeamos a los que hacen cine que lo hacen. Claro. Lo que en el cine aparece mucho después del teatro se ha hecho en 1900. Que el cine tiene sus cosas. Recuérdense que el lenguaje del cine es el creado por Sergei Eisenstein era uno de o sea, el concepto de corte, de montaje de las cintas. Antes se grababa el plano secuencia. Eso que inventó Eisenstein es de que mi hijo lo inventó el lenguaje del teatro, el lenguaje del cine antes del cine. Es lo máximo. En efecto, es cine. El tema, obviamente, el tema es la idea central que la obra busca comunicar. Se manifiesta a través de la acción, los personajes y el conflicto, ofreciendo múltiples capas de interpretación que permiten al público reflexionar sobre las cuestiones universales y contemporáneas. Y este es todo un tema. El tema es un tema. Ejemplo, lo que vimos en Puno, ¿no? El muñequita La Farsa, lo que sale el director, sí, esperemos que esto ayude a concientizar sobre el abuso sexual en la familia. Y todo lo que viste fue una oda al incesto, ¿no? ¿Viste una oda al incesto? Y sale el director a hablar, sí, esto que ayude a concientizar contra No, menos mal no hubo un grupo, bueno, creo que sí, ¿no? Hubo el grupo de las chicas que estuvieron en una obra antes que tenían una postura muy frontal frente a esas cosas y lo hablaron en la crítica. Pero imagínate que fueran más radicales, hubieran destrozado el escenario en ese mismo momento, ¿no? En especial, lo hubieran como una cereza, ¿no? El tío sale a hablar eso y lo hubieran lo hubieran cercado a cachetadas. Sí. Y ese es un tema de qué? No comprendes el tema de la obra. Pero al final el tema de la obra es una decisión. Para el dramaturgo, el escritor del texto fuente, tomó esa decisión. Pero tú como creador, no tienes que seguir. Claro. Tienes que comprenderla, pero tienes que tomar decisiones. Lo que les digo, para mí, Hamlet no es un vengador, es un villano. Es una decisión. Este tema va. Quizás es el tema más controversial. Y ese es interesante, por ejemplo. En el colegio te enseñan a pensar de una manera, ¿no? Te hacen leer, una obra y ¿de qué trata? ¿De qué trata Madame Bovary? Te enseñan a tener una lectura plana, ¿no? Ah, sí, es una mujer infiel. ¿De eso trata Madame Bovary? ¿Qué pasa si yo decido que no, que trata de una mujer oprimida por el sistema que aprendió cuyo único valor real de su existencia es su belleza y su cuerpo? Entonces, como en ese aspecto de su vida se siente cómoda, quiere estar en ese aspecto todo el tiempo, entonces busca la atención de los hombres. Como una patología sobre la cual yo quiero hablar. Y de pronto Madame Bovary se puso feminista y se puso interesante.
Y se puso profundo también. Bueno, sí, pero en realidad es eso, ¿no? Claro. Con Flaubert lo escribe así. No, Flaubert no es un misógino, digamos. Lo mismo que pasa con Lolita. Claro, no todo lo contrario, pero le hacen una película, Kubrick lo hizo, lo hiciste. pero Kubrick es un crack. Sí, bueno, ese es. Sí, eso. El cine moderno es Ese tío hace arte. Godard y Kubrick. Sí. Personalmente, esos cuadros que se manejan, Sí. son Cuadros. 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 ¿Dónde pone la cámara el hijo de su madre? La luz también. Muy chévere. Esta parte de la Tuche Intelligent que se nota que fue dirigido por que están los papás a los puros y está el robot así y hay una lámpara circular y la cabeza del niño, pues el cuerpo del niño está dentro de la luminaria y el resto es como visualmente te das cuenta que está aislado visualmente. Yo siento que es porque antes de ser director de cine, Kubrick era fotógrafo. Y la fotografía te enseña a contar con una sola toma. Ya cuentas con una sola foto todo lo que está pasando. Entonces, mucho de eso se ve en el cine de Kubrick, que te presenta tomas donde entiendes, no dices, carajo. Brillante, ¿no? Todo desde entender el tema. Y entender el tema no tiene una respuesta correcta. Claro. Por eso lo odian también. Los autores. No tiene una respuesta correcta. Yo no podría decir trata de esto. Claro, si es que hay un error de lectura, de comprensión, sí podría decirle, mira, creo que no estás entendiendo todo lo que deberías entender, ¿no? Pero debería decirle a alguien, no, te equivocaste. No es subjetivo. Para mí trata de esto y se acabó. Y lo defiendo. El cine. Bueno, esto ya es todo un asunto que es análisis semiótico. No necesariamente en el semiótico, puedes recurrir a otras estrategias. Eso lo hicimos en el taller de dirección, lo tratamos, cómo se estudia y cómo se maneja el símbolo en una puesta en escena. El símbolo dice son elementos que representan nosotros más allá del significado literal. Pueden ser objetos, acciones o personajes, añadiendo profundidades a la narrativa, permitiendo una interpretación más rica de los movimientos. Los símbolos no se mueven. Para seguir con la tradición de dar ejemplos. ¿Han visto la versión de un tranvía de mi hija? Con la Vania, con el Romambí, con la Evi. Para mí uno de sus mejores papeles. Se lleva el show. Romambí no y Vania tampoco. Ahí es que. Ahí es que yo me fijo en ella y trabajo con ella. Tennessee Williams es decir, es muy obvio. La figura del tranvía es un símbolo muy potente. El tranvía que llega a una hora, o sea, todo en Williams está hiperpensado. Y la famosa lámpara de cristal, de papel china de Blanche, ¿no? Que está muy marcado cuando ella lo pone y cuando está en la mano. Entonces son símbolos que como director no se te puede escapar. Claro, de ello puedo decidir ponerlos o no, o transfigurarlos, transustanciarlos. ¿Qué pasa si me pongo muy postmoderno y en lugar de una lámpara desdoblo el Blanche en dos personas? Y en el momento de con flashes de sombra, la Blanche es normal, es sombra de rojo. Y en el momento, en lugar de arrancar, mata a la sombra. Lo transustancia. Yo no entendí, ahora que mencionas eso, yo no entendí mucho ese símbolo de la lámpara de papel. ¿Qué significado tiene ese? O sea, cuando llega Blanche le dan su cuarto. Supuestamente llega Blanche porque está mal, perdió a su esposo, etcétera. Y lo primero que hace Blanche al entrar local, a su cuarto es ponerle la lamparita, que ilumina todo rojo, es una lamparita de chifa. Lamparita chifre. En esa época y en ese universo no es chifa para William, no es chifa.
Y lo que representa es, a partir de este momento, yo mando en esta casa. Y empieza a trastornar toda la familia de Kowalski, Sí, y de Estela, ¿no? Y los lleva al límite. Y jode a Stan Lee hasta llevarlo al límite. Por eso es que Stan Lee hace lo que hace, ¿no? También es en una lectura, en otra lectura, Kowalski es un desgraciado misógino, que lo es. Con el Porsche. Entonces, cuando Stanley se baja, el símbolo es ya, no, ya vete de acá y esta es mi casa, mis reglas. Eso es evidente en la obra de William. Pero si no, si se me fue, ¿cómo dirijo? ¿Cómo dirijo? Yo puedo meterle símbolos, pero también puedo sacarle símbolos, o agregarle símbolos. Los símbolos es algo que se dirige, pero que no... a mí me gusta especialmente que los actores no sepan lo que están haciendo, para que el símbolo sea real. Y a veces se acuerdan, a veces nunca se dan cuenta de todos los símbolos. Y yo pongo un montón. Y mi hermano, les aseguro que no se dan cuenta de todo lo que cuesta. En el agua. Claro, pero ese es un símbolo como yo. Ese es el comodín. Pero hay varias cosas. En Julia hay muchísimas más todavía. Como yo la escribí, yo sí intencionalmente diseñé cosas como para ponerle símbolo. Que Anthony nunca entendió. No sé por qué una corbata. ¿Por qué no pudo matarla con sus manos? Porque fue una corbata. Y eso yo ya lo escribí así. Las faldas, por ejemplo. Y pollo. Los colores de los faldas. Que todo el mundo me lo pregunte y yo siempre evado la respuesta. Ajá. ¿Por qué? La última vez que nos presentamos, volvió a verlo mi hermana mayor y volvió a verlo mi mamá. Les fascina, más que la primera vez que lo vieron acá. Y mi mamá estaba así sorprendida, mi hermana y mi mamá ve teatro antes que yo naciera. Usted sabe ver muy bien teatro, ha visto lo mejor de lo mejor, todo lo que puede ver lo ha visto. Y la única pregunta era esa, ¿por qué los hombres también llevan falda? A mi mamá sí le expliqué, pero a nadie más. Aparte que se ve chévere. No, sí, ya, pero... La metáfora, ¿no? La metáfora establece comparaciones entre elementos dispares, creando imágenes vívidas y conceptos complejos. Las metáforas son imprescindibles en el teatro, ya que permiten expresar ideas abstractas de forma accesible y emocional. Más allá del símbolo, ¿cuáles son las metáforas? De cada símbolo. No, de la obra. ¿Cómo es que el autor ha vuelto su realidad una metáfora, su cronotopo una metáfora? Ejemplo 1, las lavanderas. Son una metáfora dentro de la obra. Los leñadores en Bodas de Sangre. Es una metáfora dentro de la obra. Y Lorca especialmente da repleto de metáforas en sus obras. En Bodas, además del elemento simbólico, hay un elemento metafórico hermoso en el personaje de la muerte, en el personaje de la luna. Pues ahí hay cosas interesantes que analizar, que si no las comprendes, estás como un escalón abajo de donde deberías, ¿no? La ironía, lo mismo. Estos tres últimos son cosas ya más de fondo y forma, ¿no? La ironía se presenta en una discrepancia entre lo que parece ser y la realidad. Esta técnica dramática puede añadir humor, crear tensión y profundizar la tragedia, siendo profundamente fundamental para captar los matices de la obra. Yo puedo poner una escena en la cual dos personas estén hablando sobre lo rico que es el desayuno, pero le están diciendo te quiero matar. Claro. Y es un lenguaje irónico.
A las medicinas asociamos mucho la ironía y la risa, pero no. O a la joda, ¿no? Claro. Pinta, por ejemplo, solo dejaron aquí. Muy bien, a ver, la metodología de Hormigón, que es interesante. Lo primero que para Hormigón que se debe hacer es contextualizar la obra y entender los objetivos de la obra, qué pretende la obra. Según Hormigón, el análisis dramatúrgico permite al director y al equipo creativo entender los objetivos y significados profundos de la obra. Este análisis no solo se centra en el texto, se centra en el texto en su literalidad, sino en su potencial escénico, es decir, cómo el texto se transforma en una experiencia vivencial para el espectador. Hormigón sugiere que el análisis debe ir más allá de lo aparente, explorando lo implícito y lo simbólico. Cuando un símbolo aparece cuando hay un elemento fuera de su contexto. Ahí aparece el símbolo. Si yo no soy capaz de comprender el contexto, no puedo crear símbolos. Y al mismo tiempo estamos hablando de un contexto social, un contexto político, un contexto histórico, un contexto simbólico, un contexto emocional, un contexto psicológico, todo el contexto en todas las palabras, ¿no? Y entender cómo es que el texto fuente decide tener ciertas finalidades, ¿no? Por ejemplo, haciendo un ejercicio radical, si yo cojo un problema matemático de adición, por ejemplo, si Pepito compró 10 manzanas, caminó a su casa, le regaló 2 a su amigo José, y se comió una bueno, eso es de sustracción, ¿no? ¿Cuántas manzanas lleva Pepito a su casa? 7, ¿cierto? Ya. Iba a decir 12. Ya. Si yo cojo un texto así y le cambio el objetivo de comprender la idea de sustracción y decido que tiene que tratar sobre robo, mi texto, que es un problema de sustracción, de resta, básicamente se vuelve otra cosa. Entonces, entender el objetivo del texto fuerte es importante, los objetivos que no solo. Entonces, porque ahí yo puedo tomar decisiones. Pero ¿cómo tomo decisiones si no lo comprendo? Y eso te lo enseña en comunicación, ¿no? Es más, la clasificación de tipos de texto es según su objetivo. Texto, ya ni me acuerdo. Yaco, básicamente, las funciones del lenguaje de Yaco, te las enseñan así. Qué vergüenza, puedo hablar de Yaco, pero no puedo hablar de los tipos de texto. Informativo, eso. Sí, Informativo, filosófico. narrativo, pero claro, y eso viene de las 7 funciones del lenguaje de Yaco. La descomposición narrativa y temporal, esto es bien interesante, porque viene de la metodología de Heiner Müller. Dice, para Hormigón es esencial analizar la estructura narrativa y temporal de las obras, pues la disposición de los acontecimientos y el ritmo interno determina la atención y el flujo dramático. Este análisis implica estudiar el orden y la duración de las escenas y cómo éstas generan un ritmo que influye en la percepción del público. ¿Cuál es su orden? El orden lo es todo. ¿Y qué escena dura más que otra y por qué? Y no estamos hablando de que este es de 4 páginas y el otro es de 2. En tiempo escénico, que eso hemos hablado también, en dramaturgia, ¿cuánto dura? ¿Y por qué dura así? Y ahí yo, como creador, puedo tomar decisiones realmente, ¿no? Si yo soy actor, no, este texto que es muy largo le meto velocidad 5 y en este otro le meto 2 y tomo decisión, ¿no? Obviamente con un estilo naturalista eso es intuitivo, un estilo más expresionista, simbolista es una decisión consciente. Ejemplo,
En la obra La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, un análisis dramatúrgico podría observar cómo los cambios de la tensión en las escenas reflejan la represión de los personajes y cómo el ritmo gradual contribuye al sentido de la tragedia. Se refiere a la aceleración de la acción. La obra empieza y las escenas son cada vez más cortas, más súbitas, y los cambios son más bruscos. Eso que te está llevando a la catástrofe. Pero si tú no entiendes eso en tu obra, ¿cómo crees? Tienes que crear en base a la información. Caracterización de personajes. Hormigón enfatiza que los personajes son el vehículo de las ideas y las emociones de la obra. Cada personaje se define no solo por sus acciones, sino por las relaciones que establece con los demás. El análisis dramatúrgico debe considerar la psicología de los deseos y los conflictos de los personajes, entendiendo cómo sus características sirven a la estructura general. No solamente el personaje en sus dimensiones personales, sino en sus relaciones. Pero yo también puedo decidir hacer una obra enfocada en el aspecto personal del personaje. Solamente que no va a ser una obra va a parecer una película dirigida por Clint Eastwood. Va a ser lenta, muy pesada. Mystic River, piensa en Mystic River. Esa fue dirigida por... Claro, con un chanté brillante. Es hasta $1 Million Baby, ¿no? Que es pesadísimo de mirar. ¿Por qué? Porque está centrado en los personajes, en su relación intrínseca. Y con $1 Million Baby, aparte de Hilary Swank, que es una super actriz, un Clint Eastwood impecable, que entiende mejor que nadie su modo de dirigir, su modo de actuar. Clint Eastwood es lento en todas las películas que como gesticula en cámara lenta. Esta escena maravillosa, no sé si han visto Los Puentes de Madison, si no la han visto, mírenla y por qué no la han visto. Con Meryl Streep. Sí, esa escena brutal en la que regresa el esposo y el pata, ¡pum!, se tira sobre el capó, sobre el parabrisas del carro, mirando a Meryl Streep, los dos, su cara de después de todo lo que has vivido, va a tener así, ¿eso carajo? La otra, un conflicto interno, pero se para ese. Sí. Eso es un actor que tiene sus relaciones y su relación con el otro es interesantísima. Esto no es solo para dirigir, es para actuar. Yo lo usaba mucho para actuar. Intuitivamente, en esa época no sabía cómo hacerlo. Ahora sí. El análisis de los símbolos. Hormigón también menciona la importancia de los símbolos y los signos del análisis dramatúrgico. Afirma que los elementos visuales, sonoros y de acción son también signos que aportan significado y que deben ser analizados para entender el discurso escénico. Esto implica analizar cómo los objetos, gestos y palabras repetidas funcionan como metáforas y símbolos que enriquecen la obra. Esto es hiper importante en el teatro contemporáneo. ¿Cuánta importancia le da a los símbolos el dramaturgo o el escritor? Por ejemplo, ¿qué escritor que no sea dramático le da mucha importancia a los símbolos? Es que no leo literatura. Generalmente los japoneses hacen eso. Por ejemplo, Murakami sí, pero uno mejor es el ganador de una cuestión familiar, Kenzaburo. Él tiene mucho de los símbolos, más que todo del imaginario japonés, pero en literatura en Perú, por ejemplo, Emerson lo utiliza mucho. Emerson también está, ¿cómo se llama? Varela también un poco. Y Vallejo. Bueno, los poetas inevitablemente, pero los narradores son más difíciles. Eguren. Pero, ya bueno, acá hay un ejemplo. En Esperando a Godot de Samuel Beckett,
el símbolo del árbol y el esperar se pueden analizar como representación del tiempo y la esperanza, conceptos centrales en la interpretación de la obra. La acotación que escribe Beckett es que el árbol está en un momento florecido, en otro momento está seco, en otro momento están brotando, como para simbolizar el paso del tiempo. Y ese es un símbolo que no puedes obviar en una puesta en escena de Esperando a Godot. Es uno de los pocos elementos escenográficos que te propone indiscutiblemente Beckett. Interesante. Saca el árbol y se cae la obra. Claro. ¿Lo puedes sacar no el sé árbol? si- Claro que lo puedes sacar. Pero, ¿con qué lo reemplazas? Pero tienes que reemplazar el símbolo. Ahora que lo mencionas, también pasaba ahora que me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, uno se montó esta obra que era ¿Para dónde vas, mi lentecillo? Donde tenía también dos personajes en adelante que querían irse o quedarse, tomar la decisión de irse o quedarse, y había un árbol, ¿no? Y uno le prometía, cuando florezca esto, será buen momento para irnos, será un buen momento para quedarnos, algo así. Y en toda la obra se veía como que indicios de que iba a florecer, no iba a florecer, pero los dos personajes se mantenían en ese espacio, tratando de conversar el uno del otro, de irse o no irse. Y eso podría ser muy beckettiano, como se dice. No simbólico más, porque Beckett tiene, pues, su estilo va más por otro lado, en la figura del árbol. Pero sí, sí. Y eso es algo que por ejemplo, cuando se me acercó la novia del director de esa obra, me dijo, ¿qué te parece? Y yo le dije eso. ¿Cómo lo trabajas? Porque ya tienes un árbol. ¿Cómo haces que el árbol tenga protagonismo? Y ahí, bueno, hay varias cosas. Pero eso lo tienes que entender en una obra. Si no lo entiendes, y es que ahí también hay un tema que creo que es importante hablar y que no lo estoy diciendo, porque lo estoy dando por hecho y no debo darlo por hecho. Esto tiene que ver mucho con tu formación académica, o sea, en base a tu formación y a tu cultura, ¿no? A tu cultura de aprendizaje, a tu nivel educativo, tú vas a tener la capacidad de develar o no símbolos. En la educación contemporánea, con alumnos contemporáneos, incluso alumnos ya mayores, de 20 y tantos años, no les han enseñado a interpretar. Y eso es un problema grave. Entonces, a veces, yo digo, se lo tienes que hacer, sí, pero si no te han enseñado cómo lo haces, pues, y no es que yo te pueda enseñar, ¿no? Aquí se podría quizá, pero sí es muy importante, por ejemplo, abandoné la lectura del libro de Adler porque me aburre, es muy repetitivo, pero algo de esas cosas repetitivas del libro de Stella Adler, que no es un libro escrito por Adler, sino es una recopilación de partes, fragmentos de sus clases transcritas. Entonces son discurso tras discurso tras discurso, entonces entre ese se entienden cosas, pero por eso lo dejé. Ya lo voy a terminar, faltan solo 100 páginas. Pero lo que repite mucho Adler es eso, que el actor tiene que tener una educación diferente, profunda, extensa. Tiene que saber de todo y de nada al mismo tiempo. Tiene que conocer, tiene que saber de cocina, tiene que saber de periodismo, mínimamente de cuál es el oficio de su personaje. Ya es contador, si no entiende un ajo de contabilidad, ¿cómo puedo representar fielmente a un contador? Tengo que incluso dominar el vocabulario básico de la contabilidad. Y a eso súmale la época. Porque el lenguaje cambia según la época. Sí. Flujo de caja aparece en los 80. Entonces, ¿cómo sería María? Entonces, ese es el trabajo del actor. El actor no puede simple y sencillamente ser una persona que coge un texto y lo lee. Hay actores hiperintuitivos que, a pesar de no tener ese vasto conocimiento, lo pueden hacer. Caso número 1, Ramiro. Ramiro es un tipo que no le gusta leer, no le da mucho a esa vaina.
pero que sí te comprende cosas hiper complejas, con una naturalidad y una intuición bastante admirables, una cualidad bien singular que tiene él como persona. Pasa. Entonces sí es interesante, pero sí es una labor. Y no se trata solo de leer libros de literatura. Por ejemplo, yo admiro mucho a Cristian Olivares, que conocen en Nazarí, gran amigo, maestro mío, maestro de Bania, maestro de la Mitaria, acá en Cusco, de los Nazarines. Cristian, tú todo el tiempo lo ves leyendo algo, y no lee literatura. Por ejemplo, la última vez que yo vi un espectáculo de él, lo hizo en arte, cocinaba ceviche en vivo. ¿Qué? Y te lo invitaba. ¿Qué? Solamente que Vania no se te iba a probar porque, o sea, estuve bailando con la mano china, estaba cocinando. Pero estaba bueno el ceviche, yo sí leí. Yo sé. Harto saborcito. Sí, ¿no? Y el olor, ¿no? Pero ¿de dónde salía eso? ¿Por qué ceviche? Sale de que Cristian acaba de leer Homo Sapiens de Yuval Noah Harari. Entonces, le mamó el libro y le hizo su obra. Por ejemplo, cuando yo hago Ángelus, yo le tengo mucho afecto a la Biblia. Le leí entera más de una vez. No de pe a pa, pero fragmentariamente bastante. Soy una persona hipercatólica. Entonces, lo de la Biblia me la sé. Entonces, había pasajes que siempre me llamó mucho la atención, principalmente lo que es el Ángelus, que es la Anunciación, y también el encuentro de la Virgen María con Sara, la madre de Juan el Bautista, que es el Ave María, ¿no? Dios es Ave María, llena eres de gracia, lo que dice Sara, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Dios te la Biblia. Es lo que le dice Sara a María. Entonces tengo así un montón de párrafos de la Biblia que están en mi cabeza todo el tiempo, por mi educación católica, cristiana, de una familia de iglesia, que no puedes negar, no puedes hacer otra cosa más que y al mismo tiempo estaba leyendo Berceno, un tal Berceno. Toda la apuesta de Ángelus sale de ese encuentro entre lo que acababa de trabajar con el World Center, la Biblia, que es muy importante en mi vida y lo sigue siendo y lo seguirá hasta que me muera, y el análisis semítico. Qué loco, ¿no? Sí. Y ahí está la creación. Develar símbolos tiene más que ver con tu formación como persona que con tu formación técnica. Por eso es que tenemos estos espacios. Es bien fácil que yo te enseñe tres cositas básicas de actuación y tú creas que eso es actuar. Actuar es esto también. ¿Cómo es una tesis de un alumno de actuación? Es actuar, pero tiene que poder sustentar toditas sus decisiones en un documento que es una tesis. O sea, se sustentan las decisiones. Claro, o sea, tú tienes la presentación o el día anterior o el día siguiente o días antes o días después tienes la sustentación de la tesis. Claro, coñazo. Claro, y normalmente es después, porque la gente ha visto tu puesta y luego dice, sí, mira, esta parte, este momento, es esto. Y en este momento, ¿por qué te tapas los ojos? Bueno, me tapo los ojos, bla, 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 bla. Algo así. Mierda. Sí, chévere. Sí, qué chévere, qué chévere. Adalid lo ha hecho, pero Adalid es directora profesional. Ella es especialista en dirección y ella ha hecho su obrita sobre Felipe Muhammad. Entonces ella tenía que presentar la obra con sus actores, todo, y sustentar su puesta en escena. Chévere. Si no puedes sustentarla, ¿cuántos directores en Cusco pueden sustentarla así? Con todo lo que amerita un rigor académico. Tú te vas con el promedio de director argentino, brasilero, chileno más o menos, colombiano, directores en Europa, toditos te lo pueden sustentar, con citas y todo, porque ese es el proceso creativo.
No se trata solo de aprender técnica, que la gente está obsesionada con la técnica. La técnica no es nada si no sabes para qué mierda sirve, de dónde viene. Necesitas saber. ¿Saben qué? Pero no por qué. Y sin los porqués, la técnica no tiene piso. Claro. Por ejemplo, esta es la segunda parte del libro de Meissner. Oh. Es muy interesante. O sea, ese es el después de... O sea, después de la parte básica vivencial, de la manera que se nos da, él se pregunta, ¿y ahora cómo trabajas un personaje? Y la pregunta es bien sencilla. Y en el Cusco casi nadie lo puede resolver. Yo tengo una respuesta personal, recién estoy empezando el libro, vamos a ver qué nos dice Bill Esper, que era uno de los herederos de San Formista, ¿no? ¿Cómo es que yo hago un personaje creíble, vívido, en ese estilo? No todos los personajes deben ser creíbles y vívidos, no es necesario. No tienes que también encarnar, no es necesario. No es necesario, pero en este estilo sí. ¿Cómo haces un personaje vívido, creíble? Si es que el sustento de la técnica es ser lo que eres en el teatro, ser honesto. Entonces, como yo, por ejemplo, ¿qué es lo que le pregunta Di Marco a Esper al inicio del libro? Es, ya, toda la primera parte es de cómo yo ser sincero en el escenario, sin filtros, concreto, directo, pero sigo siendo yo. Pero ¿qué pasa si me toca hacer de un borracho y a mí yo detesto el alcohol? ¿Cómo puedo ser sincero sobre mi amor a la bebida si yo como persona la aborrezco? ¿Cómo puedo ser de asesino si yo soy paz y amor? ¿Cómo? Entonces, ahí es donde estos temas teóricos toman relevancia. No puede ser simple y sencillamente que yo que mi animalito, que mi ritmo lava, que mi intuición, no, va más allá. Y ese es trabajo de actor. El director no te lo puede dar, ese es trabajo de actor. Cada director te puede dar, pero no va a ser tu chamba. Análisis temático y conceptual, lo mismo, ¿no? Finalmente el análisis dramaturgico debe abarcar el contenido temático de la obra, donde destaca el objetivo, que el objetivo es desentrañar el sentido último del mensaje que el autor propone, el sentido último, de comprenderlo casi tanto como él, esa es la labor, ¿no? Los temas y conceptos fundamentales de la obra se conectan con las preocupaciones del autor y en el contexto en el que fue creado. Ejemplo, en Muerte de un viajante, de Arthur Miller, el análisis dramatúrgico podría explorar el tema del sueño americano y la desilusión. La obra se presta a múltiples lecturas sobre el éxito, la familia y la identidad, siendo relevante tanto su contexto de creación como en la actualidad. En su contexto de creación como en la actualidad. O sea, Muerte de un viajante es la historia de un pata que vive. Antes, en Estados Unidos, por ejemplo, yo representaba a Oscar, ¿no? Y la empresa me daba 7,000 licuadoras y yo tenía que ir comercio por comercio, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, colocando las licuadoras, ¿no? Así se distribuye. El protagonista es un viajante que nunca pudo ascender y cuyo hijo es una estrella del fútbol americano en ascenso, pero que en el partido decisivo para su vida universitaria, entonces que hacen un draft para las universidades y hacen un draft para la liga, la NFL, ¿no? Comete un error, ¿no? que se pela una pelota. Bueno, la llama y ahí toma, pero le llama mucho la atención, el patita está desesperado, no sabe qué hacer, quiere ir a conocer a sus papás de uno de sus viajes, saben que ciudad está, va de visita. Esto ya es a medio de la obra, ¿no? La obra todo parece ser muy nice. Y de pronto va al cuarto que siempre alquila en esa ciudad, abre la puerta y encuentra a su papá. Esto me hace acordar una película. Esa recién. Waves. Pero es más o menos de eso trata. Muerte de un viajante.
y eso explica, porque es como un flashback esta parte, y eso explica cómo es que este personaje, que es el hijo mayor, pero no recuerdo, sabotea su vida al borde de ser prácticamente un alcohólico inhibido. Y el origen de todo ese problema, de la decadencia de ese hombre que su papá le hizo creer que iba a ser la gran estrella del fútbol americano, se fue a la mierda. Y el origen fue ese. Y eso viene del análisis temático. Yo quiero hablar de infidelidad. Solamente que Arthur Miller se hace una obra que es de las más bellas para leer. Muerte de un viajante es una maravilla. Y es muy fácil de leer, muy fácil de leer. Bueno, según Pavís, identificación de la fábula, le va a decir Pavís, ¿no? Pavís sugiere que el análisis debe comenzar con la identificación de la fábula o trama básica de la obra, es decir, el conjunto de eventos que constituyen la historia. Según él, la fábula es el esqueleto de la obra sobre la cual se construye el conflicto y la acción dramática. La estructura narrativa ayuda a desentrañar cómo se organizan los acontecimientos y las tensiones surgen de su disposición, lo que permite al director y al elenco entender el sentido de cada momento y el impacto del desarrollo general de la obra. Ejemplo, en La casa de Bernarda, de García Lorca, la estructura se desarrolla mediante una tensión que crece gradualmente y termina en tragedia. Un análisis según Pavís observaría cómo esta tensión afecta la atmósfera de opresión en cada escena. El primero es todo nice, y de pronto se muere, encerrados. Después ya no sales del cuarto. Entonces, cómo es que Lorca escribe y secuencia esa historia te permite encontrar cosas que no encontrarías de manera habitual. Ya no sé dónde se ocurre. El análisis de texto secundario. Pavís destaca la importancia del análisis de textos secundarios, es decir, las acotaciones y las indicaciones del director que el autor incluye. Estas acotaciones ofrecen pistas valiosas sobre el tono, el ritmo y el movimiento en el escenario. Según él, el texto secundario proporciona una guía para entender las intenciones estéticas y funcional del autor. Este aspecto del análisis es fundamental para traducir la obra a la escena sin perder las sutilezas y las claves escénicas implícitas en el texto. Se recomienda, pero yo no lo hago. Me llega, porque no me gusta que me digan qué hacer. Entonces yo no leo acotaciones. Me la salgo. Pero sí, es importante. Debería hacerlo, sí. Probablemente lo empiece a hacer. Pero no lo hago porque no me gusta que me digan qué hacer. Las acotaciones del director, el autor te dice todo el tiempo qué hacer. Y eso me fastidia. Ejemplo, en Esperando a Godot de Samuel Beckett, las acotaciones son fundamentales para entender la atmósfera del absurdo y la desesperanza. Las descripciones del espacio y de los movimientos de los personajes ayudan a construir una puesta en escena que refleja el tono existencialista de la obra. Si tú no lees, pues, hay escenas que son pura acotación y 2 líneas. Entonces ahí tienes que leer las acotaciones, sí o sí. Y imaginar, pues, es inleíble. Una acotación enorme y no. Ese es Samuel Beckett. Entonces ahí tienes que leerlo, ¿no? Pero también lo hace inleíble. O sea, si tú no eres una persona de teatro, ¿cómo lees eso? Claro. En las obras de Hugo Bonet también hay bastantes indicaciones bien precisas de lo que él imaginaba, cómo iba a ser, Sí, como él lo dirigía. algunas muy crípticas. También. O sea que él solamente Solo él lo entiende. Solo él lo entiende. Y cuando que Coral algunas cosas, pero Coral también pues le dice, ya cholos, no hay esto, haremos esto otro, ¿no? Claro. Igual, sí hay cositas así, como dices, son críticas. Algunas, la mayoría son más bien fáciles. Sí, es bien. El estudio de los sistemas de signos, acá no te va a hablar de signos, te va a hablar porque el semiólogo también, Pavís, habla de sistemas de signos. Dice, para Pavís el teatro es un sistema simbólico complejo, donde los objetos, el espacio y la palabra son signos cargados de significado. En ese sentido, el análisis dramatúrgico debe explorar cómo cada uno de estos elementos contribuye al sentido general de la obra y su impacto en el público.
cada objeto y cada gesto tiene una carga simbólica y una función en la estructura del espectáculo. Pero a ver, ponte a estudiar eso. Hay gente que lo hace, ¿no? Yo no lo haría, güey. Estaría 5 años estudiando un solo texto. Claro. Es que... ¿Dónde acabas? Y eso también, hay un momento en el cual es que sí basta. Claro. Por ejemplo, yo leo mucho una obra y después no la leo por un buen rato y la pienso. De ahí la vuelvo a leer. Muchas veces lo que pensé no tiene nada que ver con la obra en realidad, pero te ayuda a salir de la caja, ¿no? Sí. Pero sí tienes que leer mucho los textos, muchísimo, muchísimo. Y como actor tienes que leer muchísimo más. El director siempre un poquito más, pero poquito. Hay que leer. Dice, en el zoológico de cristal de Tennessee Williams, uno de los semiótico podría observar cómo el unicornio de cristal representa las fragilidades y los anhelos del protagonista. La protagonista, Laura, este objeto se convierte en un símbolo central al romperse, reflejando la pérdida de ilusiones y el conflicto interno de los personajes. Es una chica que colecciona animalitos de cristal, por eso se llama el zoológico de cristal. Y vamos a conectar todo antes que muera. Antes de que muera otra vez del auto. Ya la llevé al técnico, parece que algunos núcleos del procesador no estaban funcionando a la mitad. Pues no compraría otra hasta que muera. Muy bien. Yo tenía una pregunta, porque se habla de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo sé que la decisión que estoy tomando es la buena decisión? ¿Existen buenas decisiones en la creatividad? No, solo hay decisiones. Claro. Pero Y el metro es el director. El director te va a decir, va con lo que estoy pensando, no va. Tiene que haber cohesión. Claro, pero no es porque la decisión es errada, sino porque no está en la línea estética. Como director, sí, la decisión es tuya. claro, Pero también tiene límites, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo te das cuenta que tu decisión es errada? No funciona. Y te pones obtuso, no, tiene que funcionar, te vas a ir a Lo tienes que cambio. poder cambiar. Y cambiar, y cambiar, y cambiar hasta que encuentres la manera en que funcione. Pues, Que ante todo tienes que presentar al público. Y a veces tomas decisiones feas, dolorosas. Dolorosas. Por ejemplo, para mí, Guillermo, sacar el coro así, que se comportando un brazo. Pero era lo que la obra necesitaba, y por eso es que lo que yo, no sé lo que ustedes han escuchado, pero lo que yo he escuchado de la última presentación, a la gente le encantó. Sí. Yo les digo, o sea, a mi mamá le gustó mucho más la última versión que la primera. A mi hermana no. Mi hermana me dijo que extraña los palmeros. Extraña el coro. es que también. Para mí los palmeros le daban algo. Claro, era también la regularidad con la cual practicábamos los palmeos, todo el tiempo estaba interiorizado con nosotros, ¿no? Pero cuando hemos dejado un espacio de tiempo grande, se han perdido los palmeos. Y se perdió la noción de coro. También. Por eso había que tomar la decisión. Recuperar el juego, el cardumen, eso. El carrumen. Sí, pero son decisiones. La creatividad es tomar decisiones. Claro que hay cosas que se pueden ir, ¿no? Por ejemplo, hemos sustituido, hemos ido para que no quede vacío, ¿no? Porque si lo sacas, queda vacío. Tiene que es muy complejo. Dirigir es todo un mundo y es bien técnico. Pues no, es que a mí me jode cuando cualquier hijo de vecino se pone a dirigir, porque el dirigir es hipertécnico. Y a mí me ha costado muchísimos años darme cuenta de que es hipertécnico, de que tiene mucho más que ver con tu formación como director, que es con tu talento. Es hipertécnico. ¿Cómo resuelves una escena? Por ejemplo, les contaba esto de las obritas que estoy viendo de los chiquitos del peruano suizo, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Que está desordenado. ¿Y por qué se ve desordenado? Porque no saben cómo hacerlo desordenado. Eso es hipertécnico. Como ponen las cosas en el
espacio, de dónde entran, cómo entran y cómo salen los personajes, es técnico, no es intuitivo. La lógica te puede ayudar, pero no necesariamente. A veces la lógica te va a complicar. Entonces sí es hipertécnico. Saber cuándo acelerar, cuándo ralentar es hipertécnico. Entonces sí es necesario que tú como director te formes en comprender los conceptos básicos de la dirección escénica, uno de los cuales es el análisis dramático. Si no comprendes lo que vas a llevar a escena, así sea creación colectiva, en la creación colectiva hay más que en un texto dado, hay un análisis dramatúrgico, solamente que es previo a la aparición del texto. ¿Qué estás analizando? Tus propias ideas y la de tu colegio. Claro. Pero ahí hay esa profundidad. Tras la anterior sesión hablamos sobre Quemar la casa, del libro de Eugenio Barba. Ahí está muy claro cómo es que Eugenio Barba analiza sus puestas en escena, tanto que cuando llega el momento de unir cabos, aparece una historia diferente a la del texto fuente, ¿no? Pero es porque él ha hecho un análisis dramatúrgico tan profundo sobre los textos fuentes que ha comprendido cómo estructurarlos y conectarlos sin la aparición del texto fuente y sin la aparición de los mismos personajes del texto fuente, sino volviéndolos otros tipos de personajes, otras cosas. Entonces es un nivel de conocimiento técnico fundamental que él ha desarrollado a lo largo de los años, inspirado mucho por el trabajo de Alexandre Tosca, que es el maestro haciendo eso, y cuando ya se retiró, cuando se retiró del teatro y se fue a Italia, el trabajo se mudó a otro lugar, pero sigue estando ahí. Tú hablas con Mario Bieghini, es un diccionario, no es una enciclopedia. El pata habla 6 idiomas, entiende un poco de lenguas muertas. Le das un fragmento así de esa cosa. Estoy revisando este fragmento en griego antiguo. Ese es el nivel técnico que tiene el director en escena. Entonces no es que yo quiero dirigir y ya. Junto a 2 personas que he convencido de que yo sé dirigir, me pongo a hacerlo. No se trata de eso. Lo mismo es actuar. O sea, no es que yo tomé mi taller con fulanito de tal y ahora yo ya puedo hacer cualquier obra. No puedes. Hay que formarse. Y a diferencia de la formación de un profesional universitario, que son 5 años, para dominar todos los menesteres del arte escénico de la actuación, te tomará unos 10, 12 años, ¿no? De formación constante. 10, 12 años. No es un tiempo corto. Es un cuarto de tu vida. Bueno, depende de cuántos años los vives, pero es un momento. ¿Más dudas o preguntas? Para aportar a la actuación como actor, yo para hacer un análisis dramatúrgico, ¿por qué debería empezar? ¿En qué sentido? Es que es muy complejo como para... O sea, por ejemplo, si bien es cierto, se ha hablado de personaje, del texto también, yo para aportar a la actuación tendría que enfocar aparte de esos 2 puntos. Primero la comprensión lectora. Es lo que primero se tiene que desarrollar. Por ejemplo, todos los que estamos en el elenco tenemos una comprensión lectora altísima. O sea, ahí ya, ese problema resuelto. Pero te va a tocar compañeros que no la tienen. Claro. Y ahí es donde cogen. Sí, pues. Lo básico es una comprensión lectora básica. Y lo otro ya es cultivarse como persona. Leer de todo. Leer bien, ya no es que sea ni siquiera leer, ahora es ver video. Ahora te pones un video en la mañana, mientras estás cambiando y ya estás aprendiendo lo nuevo. Ahora bueno, TikTok está con un algoritmo así bien interesante, cada día aprendes cosas nuevas. Es eso.
Ya no necesitas ni leer, Dios. O pues leer ayuda muchísimo más que Es un proceso productivo más profundo. más profundo. Sí. Y ser curioso. Ser curioso. Hay actores que se estancan, ¿no? Muy buenos actores que se estancan. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las demostraciones de las Yuyas, de Ana, de Débora. De Ana y Débora, que es las que... Bueno, Teresa estaba acá, pero la demostración que ella hizo no fue abierta, fue para una mancha cerrada, ¿no? Una demostración a propósito de Antígona. ¿De cuál? De Antígona. Pero la de Ana, la de Débora, en un momento ellas cuentan que se estancan. Y te van contando cómo van encontrando herramientas que las sacan del estancar, ¿no? En el caso de Ana fue el trabajo con los objetos. En el caso de Débora fue con las máscaras. La música. El tai chi también. El tai chi, aprender a tocar un instrumento, todo eso las fue sacando, ¿no? Y también Miguel en un momento dijo, sí, nosotros como grupo tenemos nuestro terapeuta, porque llevamos 50 años juntos, o sea, nos hemos sacado los ojos y en un momento nos íbamos a desunir, ¿no? Pero nosotros creemos en el teatro del grupo, entonces hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder para estar juntos. Parte de eso como terapia. Eso también es parte, ¿no? ¿Sería ético que una persona dentro de un elenco sea el terapeuta del grupo? No. Es pésima idea. No, pues sería algo así como tu psicólogo fuera tu familia. Sí. Claro. Porque eso todavía se puede, pero es que el asunto es que en la creación aparecen cosas tan más profundas de las que tú muestras con tu familia. Sí. La creación es bien especial, por eso no puedes poner también o sea, no puedes confiar en cualquier director. Es lo que me decía Ávila, por ejemplo, hace 3 meses me dice, me he llamado tal, quería hacer una obra conmigo. Y yo le dije, si hubiera sido cualquier otro, mi recomendación hubiera sido que vayas. Pero con esa persona no, porque no está forma. Le falta mucho y no puedes poner tu sensibilidad en manos de una persona que no está preparada. Si es nuevo para niños, ya aún hacía. Que cuando tú eliges con quién trabajas, es eso también. Entonces, si la persona es una persona, para la redundancia, no muy ética, vienen problemas, ¿no? Vienen los acosos, los abusos. Entonces, tiene que ver con eso también. Pero es lo que siempre digo, ¿no? Es vivir. Vivir te hace mejor actor. ¿Quiere decir que vas a hacer living la vida loca? No. Pero sí es bueno probar nuevas cosas de vez en cuando. Pero no es living la vida loca. Pero hay muchos grandes actores que son living la vida loca. Pero se acaban autodestruyendo. No, que ya no todo porque ya está muy anciano. Sí. Pero también reconoce sus problemas de personalidad y me dice, ya no sé quién soy, sus activistas. Otro que es living la vida loca, antes de que conozca a su esposa, ¿no? El mato normal aquí era living la vida loca. ¿Quién es más en este? El mismo Johnny Depp. Sí, Johnny Depp. ¿Cómo se llama? Marlon Brando. Pero Marlon Brando era más controlado. Marlon Brando era mucho más su personaje. Ah, ese tío, claro. No, ese era ya por otra razón. Ese es el rey de Brando, por ejemplo, Brando prologa el libro de Adler, porque era su maestra. Mucha gente dice que trabajó con eso, no, la maestra de Brando fue estelar. Wow. Y uno entiende, no lee esos discursos de los otros que yo ya me cansé, porque se repite demasiado, pero sí es lo interesante, te para padreando en cada página, ¿no? Y padrea tras padrea, no, que esto es así, todo eso es así, que no seas así. Ya no Déjele quiero. padrear. Mucho padreado. Ya no quiero, ya. Pero
Pronto lo voy a acabar de leer, necesito un break. Buenísimo. Pues es interesante, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que es bien interesante, que esté en Adler, que no está en ningún otro lugar. En ese libro hay un capítulo que se llama Control. Y alguien dice control de las emociones. ¿Qué? No, ¿sabes qué es control para Adler? Control del cuerpo. Entonces, para ella, el cuerpo es como el control remoto al cual diriges la obra, diriges tu actuación. Entonces, ahí lo dice bien claro: si tú no entrenas, tu control remoto no funciona, el control de tu ser no funciona, no puedes controlar tu ser, no puedes actuar. Y parte del físico. Y es la manera como Adler también le llama a las acciones psicofísicas de Stanislavski. Cuando Adler habla de control, está hablando de las acciones psicofísicas, psicoemocionales de Stanislavski. ¿Cómo abandonar lo emocional? O sea, está bien profundizar en la emoción, pero ¿cómo abandonar? No abandonarlo, sino despegarte de la emoción y ser más consciente del presente con lo físico, en una escena. Es que depende de la obra que estés haciendo. Hay obras en las cuales te vas a apoyar totalmente en lo físico. Hay obras en las que te desconectas de lo físico. Por ejemplo, mucho del sistema de Misner es desconectarte. Sí, Te dicen, marca el inicio, tienes más o menos idea de cómo va a ir el flujo, pero es abandonarte al flujo. Pero en el caso de Meisner, ni siquiera abandonarte al flujo, tirarte de cara al flujo, ¿no? Y la idea ideal de una actuación buena para Meisner es que eres consciente cuando empieza la escena, Pero no cuando termina. no, y luego reaccionas cuando terminó toda la obra. O sea, fue un flujo en el cual viviste de verdad, sin pensar incluso en las cosas. Por ejemplo, a diferencia de Stanislavski, cómo trabaja el objetivo de Meisner es bien diferente. Claro. Él te dice abandona el objetivo, mientras que Stanislavski, Adler, Strasberg, Boleslavski, Chekhov te van a decir apóyate en el objetivo. Meisner te dice el objetivo solo te sirve para empezar la escena, luego abandona el objetivo. Así. ¿Y por qué? Porque si tú te enfocas mucho en el objetivo, te olvidas de escuchar a la otra persona. Porque estás solamente pensando en conseguir tu objetivo y te olvidaste que la otra persona existe. Se vuelve un mero obstáculo, que es parte de la técnica también. Pero no puede ser solo un mero obstáculo. Entonces, la técnica Meisner es mucho sobre el escuchar, y si te enfocas solo en el objetivo, ¿cómo escuchas? ¿En qué momento escuchas? Esa es una manera. Hay otra manera que es a través de las acciones psicofísicas, ¿no? Que es tener la marcación bien clara, más allá de una marcación hiper precisa, hacer las cosas con verdad. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro en el escenario, no actúo a leer un libro, lo leo. Así de sencillo. Si yo entro a buscar a alguien, no actúo a buscar. Es lo típico, ¿no? Entro a buscar algo, pues. Es un ejercicio muy básico de Stanislavski, ¿no? Actúa a buscar. Y todo el mundo hace. Ajá. O también cuando te dicen, eso pasa en impro, por ejemplo, me he dado cuenta que hay profesores que te hacen buscar la profundidad emocional desde la verdad, porque como la impro tiene ese, entre comillas, de ser efímero y rápido, no se profundizan en esas cosas. Y hace poco vi un profe de impro que decía, hagan las cosas con verdad, ¿no? Les dijo, no, ahora hagan sus acciones molestas. Y todos, sí, ¿no? Nadie molesto hace eso, ¿no? Arquetípico. Cuando estás molesto, por último, es un cliché, por así decirlo. Estereotipo. Estereotipo. Cuando alguien está molesto, cada uno en primer lugar tiene su forma de estar molesto y hacer las cosas, ¿no? Y cambió de todo esa, ¿cómo se llama?
esa caricatura cambió, ¿no? Las cosas se hacían con más lentitud, algunos lo hacían rápido, pero con un semblante más diferente. Es interesante, esa parte me parece muy interesante, hacer la cosa con verdad. Pero sirve para ciertas cosas. Hay otro tipo de teatro que no, o sea, piensa solamente en hierro. O sea, te sirve para ciertas cosas, pero es un texto inverso. ¿Cómo miércoles haces eso con un texto inverso? Entonces, ahí hay límites. Y eso es parte de la análisis dramatúrgica, entender el límite de la técnica. Claro, un actor profesional te va a sacar su manual, entonces ya es que el límite está acá, lo va a entender muy bien por supuesto, y luego va a decir, entonces voy a aplicar esta técnica. Lo que te van a decir los maestros, de verdad, es desarrolla tu técnica. Aprovecha todos los recursos que sabes, que puede ser al nivel de una escuela de teatro, hace muchos recursos coleccionados, pero es cómo es que yo afronto el problema de manera más animal, de cierta manera. Cómo yo voy creando técnicas nuevas. De eso se trata, porque ese es el tema de aprender también el exceso de técnica, y eso que yo soy obsesivo de la técnica. Pero es el límite de la técnica. La técnica me puede haber servido a mí, pero no necesariamente te va a servir a ti. Es probar. Y es, por ejemplo, Ya te encasillas, digamos. lo que dice esta actriz en el prólogo de este libro. Dice, yo tomé talleres con mucha gente y me daban la técnica, un montón de técnicas, muchas técnicas, pero la técnica de cierta manera no atravesaba. Entonces todo el tiempo fracasaba. Entonces los profesores decían, no, ya no das para más, no es eso. Llego a las manos de Bill Esper, uno de los herederos de Meisner, y de pronto me encontré. Es porque era mala actriz, porque Meisner funciona para él. Hay otros actores que Meisner no va a funcionar para él, iba a funcionar otras cosas. Pero también, si vas a estar categorizando, diciendo, es que yo soy Meisner, no es que yo soy Adler, no es que yo soy Claro. yo soy Grotowski, hay gente que dice yo soy Grotowski, eso no existe actor Grotowski. Pero yo soy Grotowski, no, yo soy más Peter, no, yo soy, eso en realidad no existe. Porque lo que tú tienes que hacer es ir develando técnicas que funcionen para ti. Puedes inspirarte, para eso sirve tomar taller, en cosas que has aprendido de una técnica establecida, pero le tienes que dar tu sazón. Y ese es el éxito de Meisner, ¿no? Que su técnica es abierta. Solamente te da 3 o 4 preceptos que tú tienes que seguir, pero cómo es que suceden los preceptos, depende de ti. Y por eso es que Meisner es tan atractivo. Pero también no necesariamente que seas una persona mucho más estructurada. Necesitas estructura. Meisner para ti nunca va a funcionar. Te va a causar mucha frustración. Caso Avi, por ejemplo. Avi, si tú le dices ya, Avi necesita un caminito. Hasta que aprenda a liberarse del camino, puede ser más. Y siempre los vas a reconocer porque los actores dicen, es que yo no sé improvisar. Entonces no sabes actuar. La actuación es improvisar. Se aprende a actuar improvisando. Es que no sé qué decir. Me acuerdo en este mismo espacio, ¿no? Estábamos haciendo Angelus, estamos revisando una de las escenas con Gabriel y en un momento Gabriel se detiene. Yo los hacía trabajar solos. En una última etapa recién juntaban las escenas, ¿no? Y incluso en los repasos durante la temporada actuaban solos, toda su parte solos, sin su partener. Eso era parte de una metodología muy específica, ¿no? Para esa obra. En un momento Gabriel lo veo hacer la escena así, pero 10 de 10. Terminó la escena y, como se corrió a
a su mochila, eso escribe. No fue lo más pedagógico, pero mis intenciones fueron buenas. Eso que acabas de encontrar no va a funcionar. Así me miró con una cara, Gabriel. Yo sus libretas. ¿Por qué? Me dijo, ¿por qué no va a funcionar, Gabriel? Gabriel acababa de descubrir la memoria emotiva. Pues acababa de descubrir que se pensaba en algo concreto de su vida personal, la escena adquiría otra dimensión. Ustedes no todos han visto Años por Franco, sí. Es una obra era la que no hacía. Si yo permitía que Gabriel se metiera en la memoria emotiva de una obra así, Iba a terminar mal. iba a acabar mal. Sí. Entonces lo tuve que cortar de raíz. Y de manera fea incluso. Pero él sintió en ese momento que se le funcionaba. De ahí también nuevamente la relevancia de que no puedes dejarte dirigir por cualquiera. Tienes que poner toda tu seguridad física y mental en las manos de alguien. Sí, me imagino que otro director le hubiera dicho ya. Funciona, está bellísimo. Otro director acá ni se hubiera dado cuenta que eso se llama memoria emotiva. El 90% de los directores. Hubiera visto que funcionaba y lo hubiera dejado. Claro. ¿Eso qué? Manténlo, manténlo. Y en la siguiente vez que como la memoria emotiva es una bala de un solo tiro, Se desgasta. hubiera fracasado porque ya no hubiera funcionado. Claro. Y el director se hubiera preguntado, ¿pero qué pasó? Y el No, actor, ya sé. frustradísimo. Sintió que había encontrado la panacea y cuando tocó la presentación no funcionó. Más o menos responde tu pregunta. Sí, bastante. ¿Alguna otra pregunta antes de que ya han las 7 y ya tengo hambre? No. También tengo. Yo sí tengo, pero ya será para otra. Pregunta, Otra pregunta. Una última. Bueno, bueno, si bien es cierto que existen diferentes técnicas, por así decirlo, la exploración de una persona que se quiera dedicar al teatro, del texto, por así decirlo, a la actuación, tiene que beber solamente de un género dramático o puede meterse a diferentes. A ver, si es una persona que recién aprende, lo más fácil es que ni siquiera le presentes un género. Eso va a venir después. Lo primero que tiene que aprender una persona es existir cómodamente en un escenario. Según la técnica, si es que es más naturaleza a vivir en el escenario, si son otras técnicas, por eso le digo cómodamente. Que no quiere decir que estés así, que no sientas nervios, ¿no? Pero sí que no sientas miedo de entrar al escenario. Tienes que poder entrar al escenario, tienes que sentirte cómodo de cierta manera en el escenario. Con nervios, pero cómodo, poder entrar. Es eso. En una segunda etapa ya va a tener que empezar a poder voy a pecar de reduccionista. En una escuela de teatro, todo el primer año es eso, existir en el escenario. ¿Cuál es el tema general? La acción, comprender la acción. En el segundo año vas a trabajar el personaje. Pues, ¿cómo es que yo puedo transformarme en otra persona? El tercero va a estar más dedicado al análisis de texto. Obviamente ya desde antes estás tomando análisis de texto, pero en el tercero es con todo, ¿no? Y el cuarto más o menos ya va a ser en el caso de la católica, por ejemplo, antes, ahora no he visto la última versión, pero antes era exploración de otras técnicas, ¿no? De diferentes técnicas, de otros universos, video, cine, tele, y el último ya es montaje, ¿no? Montaje. Pero eso es más o menos lo que se recomienda, que a través de esas etapas
Pues un taller bueno es un nivel básico de acción, un nivel de encarnación, le dice Stanislavski, de personaje, un nivel un poco más dedicado a la puesta en escena, ¿no? Entonces, esas son las tres etapas. Porque el análisis de textos, el análisis dramatúrgico debe estar en todas las etapas, desde el inicio. Y es eso, ese es como el proceso. Cuando nosotros intentamos hacerlo acá, funcionó hasta la segunda etapa. Taller que tú tomas con Gaby, luego quisimos hacer uno de personaje, estuvo Gaby, estuvo Sarika, y luego quisimos hacer uno con texto, pero ya no había gente. Pero ese es más o menos el proceso. Y la idea es que seas múltiple. Está bien que hagas cosas naturalistas, pero debes poder hacer otro tipo de cosas también. Debes poder hacer comedia. Y ese es todo una vaina. Sí, la comedia parece fácil, pero Dirigir comedia para mí es muy fácil, mucho más que otras cosas. Pero porque es como más codificado. Y yo me llevo muy bien codificando cosas. Entonces es un poquito más fácil. Por eso prefiero retos, ¿no? Pero ahora que hagamos los gatos van a ver, ¿no? Es más codificado, mucho más sencillo, mucho más 1 más 1, 2. Pero dentro de eso también tienes sus retos, sus complicaciones. Eso, chicos. ¿Respondí más o menos a tu pregunta? sí. Carpetazo, La verdad. puedes ponerle